Queridos amigos, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Hebreos 4:12. Imagínese que, en medio del sereno silencio de un servicio dominical, una voz de confianza afirma absolutos que no están anclados en los textos antiguos que apreciamos. ¿Desafía esto la base fundamental de su fe? ¿Pueden estas elocuentes palabras permanecer incontestadas por quienes anhelan la verdad? Estas interpretaciones erróneas merecen nuestra atención. Debemos discernir activamente entre la tradición y lo divinamente inspirado, fijándonos en lo que suena a verdad según las Sagradas Escrituras. Podemos ganar comprensión haciéndonos preguntas como: ¿es esto genuinamente bíblico? Y ¿reflejan mis creencias lo que enseñan las Escrituras? La respuesta, tranquilizadora pero exigente, es mantener una mente crítica, apoyada en las Escrituras, al igual que los bereanos de antaño, que examinaban con avidez la palabra. Hechos 17, 10, 11. Esta introducción prepara el terreno para un verdadero escrutinio, empezando por nociones como el comúnmente exagerado primer mandamiento de amar a Dios por encima de todo. Aunque este amor al Creador es fundamental, la formulación bíblica difiere de la interpretación coloquial. Así que, mi querido amigo, si eres nuevo aquí, recuerda suscribirte a nuestro canal y activar la campana de notificación para recibir un nuevo y fresco video sobre estas falsas enseñanzas modernas. Comencemos. Primero, necesitas refinar tu comprensión y alinearte con la autenticidad bíblica. Nuestra fe se centra en una enseñanza central. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, alma y mente. Este mandamiento fundamental, arraigado tanto en el Evangelio como en Deuteronomio 6:5, insta a una devoción completa al Creador, que toca todos los aspectos de la existencia. No se trata de un compromiso superficial, sino de una dedicación profunda que abarca mente, alma y corazón. En todos los aspectos de la vida, este compromiso exige un amor holístico que refleje la esencia de las Escrituras, manteniendo la integridad y la profundidad de las enseñanzas bíblicas. De cara al futuro, recuerda la alegría de compartir y las bendiciones que conlleva. En entornos congregacionales es posible que oigas que Dios bendiga al que da. Sin embargo, las Escrituras hacen hincapié en la voluntad sincera de dar. Segundo Corintios 9:7, es crucial que el dar esté motivado por la alegría, no por la obligación, en consonancia con lo que Dios aprecia, un dador alegre. Es importante reconocer que, aunque las recompensas materiales no están explícitamente garantizadas, la verdadera bendición reside en comprender y encarnar la generosidad tal y como se describe en la Biblia. Esta mentalidad evita malentendidos, como doctrinas simplificadas que sugieren ganancias financieras. La esencia es dar por gratitud por las bendiciones ya recibidas, alineándose con la alegría de Dios en los corazones generosos. Expresiones comunes como «vamos a la iglesia» suelen referirse a edificios. Sin embargo, comprender la iglesia en su verdadera forma implica reconocerla como un cuerpo vivo de creyentes. La esencia va más allá de las paredes, celebrando una comunidad unida por la fe y el propósito. Esta comprensión enriquece la percepción del culto y el compromiso, desplazando el centro de atención del lugar al compañerismo. Se trata de formar parte de una comunidad vibrante, alimentando una devoción compartida que trasciende las fronteras físicas. La Biblia subraya que el concepto de iglesia trasciende las estructuras físicas. En el Nuevo Testamento, en particular, el término iglesia, derivado de la palabra griega eklesia, significa la asamblea de creyentes más que un lugar específico. Esta perspectiva identifica a la iglesia como el cuerpo de Cristo, que encarna a todos los que le siguen. El apóstol Pablo, en 1 Corintios 12:27, profundiza en esta idea, afirmando que los creyentes constituyen colectivamente el cuerpo de Cristo. Esto subraya que la iglesia, fundamentalmente, es un colectivo espiritual en contraposición a un mero edificio. Históricamente, como ilustran los hechos, los primeros cristianos se reunían en diversos lugares, como templos y hogares.
Esta variedad de lugares de reunión subraya que la esencia de ser cristiano va más allá de un único lugar. Considerar la iglesia únicamente como una estructura física diluye su verdadero propósito y esencia bíblicos. El núcleo de la iglesia radica en la reunión de creyentes unidos en Cristo, no en el lugar de reunión. Cuando se habla de asistir a la iglesia, es crucial recordar que la verdadera intención es destacar la comunión y la reunión de los seguidores de Cristo. Entender esto enfatiza la comunidad espiritual en lugar de centrarse en un edificio específico, que simplemente sirve como lugar de reunión. Una frase común, "Cuídate, que yo cuidaré de ti", no aparece textualmente en las Escrituras. Sin embargo, la promesa de la protección de Dios es un tema bíblico recurrente. Por ejemplo, el Salmo 121, 3-5 describe a Dios como siempre vigilante y protector. Una interpretación errónea de la frase corre el riesgo de sugerir que la responsabilidad personal pesa más que el cuidado de Dios. Sin embargo, la Biblia aboga por una interpretación matizada en la que la responsabilidad humana coexiste con la protección divina. Se anima a los creyentes a confiar en el compromiso inquebrantable de Dios con su bienestar, al tiempo que actúan con sabiduría. La provisión de Dios es constante, no depende de las acciones humanas, y los creyentes pueden confiar en su presencia y cuidado permanentes en cualquier circunstancia. Dios tiene en cuenta tanto nuestros corazones como nuestras acciones. En 1 Samuel 16:7, la atención no se centra en los atributos físicos, sino en las virtudes internas. Este versículo subraya que Dios da prioridad a las intenciones internas antes que a las apariencias externas. Sin embargo, surgen interpretaciones erróneas cuando algunos afirman que solo importan las intenciones internas, ignorando cómo las expresiones externas se alinean con las enseñanzas bíblicas. Las Escrituras enseñan la integración de los aspectos internos y externos de la fe. En Mateo 7:20, Jesús declara: "Por sus frutos los conoceréis", dando a entender que las acciones revelan el verdadero carácter. En 1 Pedro 3:4, se hace hincapié en la belleza interior, destacando la importancia de la modestia y de un espíritu apacible. Así, mientras que el corazón tiene un valor significativo, la forma en que uno se presenta es vital, reflejando una actitud de modestia. Pasemos a otro concepto comúnmente malinterpretado, la noción de que el dinero es la raíz de todos los males. Esta interpretación pasa por alto un contexto crucial. La Biblia, en 1 Timoteo 6:10, especifica que el amor al dinero es la raíz de toda clase de males. Advierte que un deseo intenso de riqueza puede alejar a las personas de la verdadera fe, causándoles daño. La esencia del mensaje no es que el dinero en sí sea malo, sino que la obsesión por él puede conducir a acciones negativas. El dinero es neutro, una herramienta que puede utilizarse para el bien o para el mal. Puede ser una fuerza para el cambio positivo, como ayudar a los necesitados, fomentar la educación y proporcionar asistencia sanitaria. A la inversa, también puede apoyar iniciativas negativas, como fomentar la corrupción o financiar actividades perjudiciales. Por lo tanto, hay que centrarse en utilizar los recursos financieros de forma intencionada y ética, en consonancia con la brújula moral de la fe. En conclusión, tanto nuestras intenciones internas como nuestras acciones externas desempeñan un papel importante en la fe. Las Escrituras hacen hincapié en la fe, la confianza y la dependencia de la voluntad de Dios, más que en las declaraciones humanas. Esta noción de proclamar o decretar resultados a veces puede llevar a las personas a malinterpretar la naturaleza de la oración y la fe. Puede desviar inadvertidamente la atención hacia los esfuerzos humanos en lugar de rendirse a la providencia divina. La práctica de declarar, aunque esté arraigada en las buenas intenciones, corre el riesgo de colocar a las personas en una posición en la que podrían asumir el control sobre circunstancias que, en última instancia, están bajo la jurisdicción de Dios. En el contexto bíblico, la oración encarna una humilde súplica a Dios, basada en la confianza y en la búsqueda de la alineación con su propósito, en lugar de intentar ordenar resultados. Además, hacer hincapié en las declaraciones puede dar lugar a ideas erróneas, sugiriendo que el poder reside principalmente en las palabras pronunciadas y no en la soberanía y la sabiduría de Dios. Este enfoque puede crear expectativas poco realistas
y una posible desilusión cuando los deseos proclamados no se materializan como se esperaba. La Biblia anima a los creyentes a acercarse a la oración con humildad, reconociendo las limitaciones humanas y la infinita sabiduría de Dios. Esto significa confiar en sus planes y comprender que las respuestas a las oraciones no siempre coinciden con los deseos personales o el momento oportuno. Enfatizar la fe y la paciencia puede fomentar una conexión espiritual más profunda, permitiendo a las personas encontrar la paz independientemente de las circunstancias. Interpretar las enseñanzas espirituales con discernimiento ayuda a mantener la integridad doctrinal y guía a los creyentes en el fomento de una relación con Dios que sea genuina y esté arraigada en la fe más que en las fórmulas. Al dar prioridad a una comprensión bíblica de la oración, los creyentes pueden centrarse en el crecimiento espiritual y el bienestar de la comunidad, reflejando así las enseñanzas bíblicas con mayor fidelidad. Este enfoque equilibrado garantiza que las prácticas de fe sigan siendo auténticas, estén alineadas con las Escrituras y conduzcan a un auténtico enriquecimiento espiritual y a la armonía comunitaria. Sexta parte. Las Escrituras destacan la importancia de adherirse a la guía de Dios y vivir según sus mandamientos. La obediencia y la fidelidad en el camino cristiano son fundamentales para la relación con la divinidad y superan la mera capacidad de declarar resultados. Reflexionando sobre Santiago 1:22, la tendencia a decretar o proclamar algo ha sido percibida por algunos como una representación superficial de la fe. A menudo, esta práctica se basa en la premisa de que pronunciar palabras o afirmaciones específicas por sí solas puede producir los resultados deseados, atribuyendo al acto una apariencia de poder mágico. Juan 1:12 afirma: «A todos los que le recibieron, a los que creyeron en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios». Este versículo subraya el acto de recibir a Jesús mediante la fe en su nombre. Aunque destaca la aceptación de Cristo, no emplea la frase «acepta a Jesús en tu corazón». El uso popular de esta frase en los círculos cristianos contemporáneos pretende simplificar el proceso de conversión. La intención es significar recibir a Jesús y cultivar una relación personal con Él. Sin embargo, esto no coincide precisamente con el lenguaje o los conceptos de la Biblia. Marcos 1:15 declara: «El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios está cerca. Arrepentíos y creed en el Evangelio». Jesús y sus apóstoles enfatizaron el arrepentimiento y la fe en el Evangelio como esenciales para la salvación. La frase «acepta a Jesús en tu corazón» podría contribuir a una comprensión limitada de la salvación. En cambio, las enseñanzas bíblicas transmiten que la salvación abarca la fe genuina, el arrepentimiento y la adhesión a los mandamientos de Dios, en lugar de basarse en declaraciones emocionales o frases específicas. El abrazo genuino a Cristo conlleva un profundo cambio interior y un estilo de vida alineado con sus enseñanzas. El libro de Esther, en particular el capítulo 2, versículo 15, aclara este vínculo familiar. El texto revela: «Cuando a Esther, hija de Abijail, tío de Mardoqueo, que la había adoptado como hija propia, le llegó el turno de presentarse ante el rey, no pidió otra cosa que lo que le sugirió Hegai, el eunuco del rey, guardián de las mujeres, y Esther se ganó el favor de todos los que la vieron». Esta descripción identifica a Esther como hija de Abijail, hermano de Mardoqueo. Por lo tanto, Mardoqueo era primo de Esther. Esta distinción es vital, ya que subraya la verdadera naturaleza de su vínculo familiar, mejorando la comprensión de su asociación en la narrativa que rodea la salvación del pueblo judío. Una comprensión precisa de sus lazos familiares ofrece una visión más profunda de su influencia y sus funciones dentro del relato bíblico, con Mardoqueo sirviendo como figura de guía y protección para Esther en el palacio real del rey Jerjes. Cuando pensamos en la historia de Esther y Mardoqueo, su vínculo familiar nos enseña acerca de la providencia de Dios y de las relaciones que tienen un propósito. Mardoqueo era algo más que el guardián de Esther. También fue su mentor y líder espiritual, que ayudó a formar su carácter y a prepararla para el gran momento en que se convertiría en reina y salvaría a su pueblo, como Dios había planeado. Esta dinámica saca a la luz un importante principio bíblico. Las relaciones en el cuerpo de Cristo a menudo nos ayudan a mejorar y nos preparan para metas mayores.
La Biblia habla mucho de la importancia de las relaciones para llevar a cabo los planes de Dios. Como el hierro afila el hierro, así una persona afila a otra, dice Proverbios 27:17. Este versículo nos recuerda que las relaciones piadosas pueden hacernos mejores. Dios utiliza las relaciones para formar el carácter de las personas, aconsejarlas y llevar a cabo sus planes divinos. Esto es cierto si la persona es un mentor como Mardoqueo, un amigo como Jonatán lo fue para David, o un hermano como Miriam lo fue para Moisés. En términos de crecimiento espiritual, estas relaciones son algo más que ayudarse mutuamente. También ayudan a Dios a hacer su trabajo. En el Nuevo Testamento, la historia de Pablo y Timoteo es un bello ejemplo. Timoteo aprendió a ser un líder fuerte en la iglesia primitiva gracias a Pablo, que le ayudó a crecer en su fe. De la misma manera, a los cristianos de hoy se les dice que busquen y construyan relaciones basadas en la sabiduría piadosa, el apoyo y la responsabilidad. Aunque antes hemos hablado de algunos malentendidos comunes sobre cosas como declaraciones y afirmaciones, es importante ver cómo la fe se manifiesta en acciones en lugar de solo en palabras. Santiago 2:17 dice: La fe por sí misma, si no va acompañada de obras, está muerta. Al mostrar obediencia, amor y servicio de manera real, este versículo desafía a los cristianos a vivir su fe. Muchas historias de la Biblia muestran cómo la fe puede llevar a la acción. Tomemos a Noé como ejemplo. Construyó el arca a pesar de que la gente se reía de él porque Dios se lo había ordenado. Lo que hizo demostró cuánto creía. Del mismo modo, Rahab mostró su fe al buscar a los espías israelitas y unirse al pueblo de Dios. En ambos casos, su fe no se demostró por lo que dijeron, sino por lo que hicieron. Para los cristianos modernos, este principio es una llamada de atención para que comprueben si sus acciones coinciden con lo que dicen creer. ¿Mostramos bondad a quienes la necesitan? ¿Compartimos el Evangelio con los demás? ¿Vivimos vidas honestas que llevan a otros a Cristo? La fe que no conduce a la acción es vacía, y demostrar que creemos actuando de acuerdo con nuestras creencias es una poderosa señal de cómo Dios cambia las cosas. Otro tema importante que surgió en la discusión anterior es lo importante que es ser honesto acerca de la Biblia. Ya sea sobre la relación entre Esther y Mardoqueo, o sobre frases como «acepta a Jesús en tu corazón», los malentendidos muestran lo importante que es entender la Biblia correctamente. Esto incluye enseñar y usar la Biblia correctamente. La Biblia habla de lo peligroso que es cambiar la palabra de Dios. En 2 Pedro 3:16, Pedro advierte a la gente que no tuerza la Biblia de manera que les haga daño. Esto demuestra lo importante que es para los cristianos leer la Biblia con un corazón humilde y tratar de averiguar lo que realmente significa. Una forma importante de hacerlo es estudiar mucho y confiar en que el Espíritu Santo nos guiará. Hechos 17:11. Alaba a los de Berea por leer la Biblia todos los días para asegurarse de que entendían lo que se les enseñaba. Esto es aún más importante para los maestros y predicadores. Santiago 3:1 dice que las personas que enseñan serán juzgadas más severamente. Es importante recordar que compartir la palabra de Dios requiere respeto, estudio cuidadoso y dedicación a la verdad. La Biblia habla mucho de ser un buen administrador de cosas como el dinero, el tiempo, los talentos y la influencia. Mira Timoteo 6:10. Dice que el amor al dinero es la raíz de todos los males. Sin embargo, el dinero puede utilizarse para la gloria de Dios. Mateo 25:14-30 cuenta la historia de los talentos, que muestra lo importante que es usar sabiamente lo que Dios nos ha dado. Dar dinero es solo una parte de la mayordomía. Incluye cómo organizamos nuestro tiempo, decidimos qué hacer primero y utilizamos nuestras habilidades para ayudar a otras personas. A los cristianos se les dice que vean todo lo que tienen como un don de Dios que les ha sido dado por una razón. Dar generosamente a los necesitados, servir en el ministerio o utilizar nuestras habilidades para promover el reino de Dios son ejemplos de mayordomía que muestran cómo entendemos la provisión de Dios y cómo queremos honrarle. Desde este punto de vista, podemos examinar la imagen bíblica de la Iglesia como cuerpo de Cristo. Pablo dice en 1 Corintios 12:27 que la Iglesia es como un cuerpo con muchas partes, cada una con su propio trabajo que hacer.
Esta imagen muestra cómo los creyentes están vinculados y dependen unos de otros. A cada miembro de la iglesia le va mejor cuando utiliza los dones que Dios le ha dado para ayudar a los demás. Romanos 12, 6, 8 dice a los cristianos que usen sus dones, ya sea enseñando, profetizando, animando o mostrando misericordia. Esta amplia gama de dones muestra cuán bien Dios diseñó las cosas y cuán grande es Él. Aún así, hay cosas que usted debe hacer como miembro del cuerpo de Cristo. Efesios 4, 15, 16 dice a los cristianos que crezcan, trabajen juntos y se amen unos a otros para que puedan parecerse más a Cristo. Esto significa asumir un papel activo, ser responsable y preocuparse por el bienestar de la comunidad. La oración cristiana es importante, pero mucha gente se equivoca. Como ya hemos dicho, declarar cosas a veces nos aleja del verdadero objetivo de la oración, que es alinear nuestros corazones con la voluntad de Dios. En Mateo 6, 9, 13, Jesús nos muestra cómo orar haciendo hincapié en el respeto, la sumisión y la dependencia de Dios. En la verdadera oración, no intentamos imponer nuestros deseos a Dios, sino que renunciamos al control y confiamos en su poder. Ser humilde significa admitir que sus planes son mejores que los nuestros. Isaías 55, 8, 9. Este punto de vista cambia el enfoque de lo que queremos a lo que Dios quiere para nosotros, lo que nos hace más confiados y felices. Permanezcamos vigilantes en nuestro estudio de la Biblia, esforzándonos por discernir entre la verdad y el error, y encarnemos nuestra fe con autenticidad. Al confiar en los planes y propósitos de Dios para nuestras vidas, seamos buenos administradores de los dones que nos ha dado y miembros activos de su iglesia. A medida que avanzamos juntos en este viaje, mantengamos nuestros ojos en Cristo, que inició y consumó nuestra fe. Hebreos 12:2. Agradecemos su presencia aquí. Que Dios les bendiga ricamente. Espero verlos en el próximo video.